En esta ocasión, tiene micrófono, en esta ocasión vamos a darnos un lujo, como les decía. Voy a estar hablando con un gran argentino, ¿eh? Así lo quiero presentar como un gran argentino que además de ser un gran argentino, comparte los colores blanco y rojo con todos nosotros. Así que no voy a hablar más porque estoy hablando hace un rato largo, ¿eh? Y quiero ver si lo encuentro por ahí. ¿Tenés el micrófono abierto, Facundo? ¿Estás por ahí? Estoy acá, un honor estar con todos ustedes reflexionando. Gracias por la invitación. ¿Cómo te va, Facundo? Bueno, muchas gracias, qué bueno escucharte. La verdad que desde que comunicamos que venías vos, déjame hacerte estas confidencias, ¿eh? Desde que venías vos, la expectativa fue creciendo día a día a lo largo de estas semanas que hemos publicado por primera vez que vos venías. Y bueno, la verdad que hoy los teléfonos fueron una locura, todo el mundo queriéndose conectar. Como le decía, tenemos 391 conexiones que son de personas comprometidas con la política de River Plate, porque vos estás acostumbrado como figura pública seguramente a ser vivo con 2.000, 3.000, 4.000 personas, pero este es un segmento tenés casi a medio club o al tu club completo en este momento viéndote. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy lo viviste feliz. vos en este momento? Es el sueño del pibe para mí, porque soy fanático de River, así que tener a toda la dirigencia acá, a todos los líderes de River, es el sueño del pibe. Muy, muy contento. Bueno, Facu, la verdad que los que estamos agradecidos somos nosotros y sabemos de tu enorme generosidad. Déjame que sume a nuestra conversación al presidente de nuestra comisión. Después seguramente a lo largo de la charla se conectará el presidente del club, pero déjame que lo invite a Sebastián Pérez Escobar, por favor, a que se sume a la charla con nosotros. Sebastián. Hola Facundo, ¿cómo estás? Nada, la Hola. verdad que un honor para nosotros, te quería saludar, estamos todos muy contentos y en nombre de todos los directivos del club, agradecerte, en especial de Rodolfo, que fue el que nos contactó y lo dije previamente cuando vos no estabas, tu predisposición, que también más allá de como persona, por tu fanatismo por River, que inmediatamente pusiste ya cuando lo quieren hacer, así que para nosotros es un honor, no quiero robar minutos, solamente darte las gracias en nombre del club River Plate, de los directivos, y Rodolfo tenía un compromiso que no lo podía suspender y si podía se iba a acomodar para tratar de estar, así que también te mando su saludo personal. Un placer. El agradecido soy yo, le agradezco a Rodolfo Donofrio por la invitación, también a vos, Sebastián, a Ariel Rabone por ayudarnos en la organización, a todos los dirigentes de las filiales de River, de todo el mundo. Es un placer para mí y cuando quieran empezamos. Ya Bueno, los dejo, es bueno. todo tuyo. Facu, a ver, vos sos una persona pública, la gente te conoce, así que me parece que andar mencionando los pergaminos que has conseguido a lo largo de tu carrera está un poco de más porque todo el mundo ya lo sabe, pero antes de que vos hagas tu exposición, me gustaría sí detenerme en algo, porque vos en algún momento, después de estudiar acá y recibirte, te fuiste a estudiar a Cambridge, ¿sí o no? Exactamente, me fui a Estados Unidos primero, me fui a Boston, me fui a Iowa, en el medio de Estados Unidos, y después de unos años en Estados Unidos me fui a unos años a Inglaterra, Cambridge. Ajá. Es decir, que vos cruzando el puente del otro lado del río Cam, ahí estudiaste. Muy bien. Bueno, el nombre de Cambridge es porque está, como todo, es parecida a la historia de, no me quiero meter en terreno que no conozco como ustedes, pero como River y Boca, que surge a Por partir de una supuesto que pelea. sí. Profesores de Oxford se pelearon entre sí y se fueron unas millas hacia el este y había un lugar que se llamaba Cam, que estaban agricultores, y es una buena enseñanza para hoy también. Claro que sí. Y se peleaban por las tierras, y en ese pueblo se llamaba Cam, y había un puente que en inglés es Bridge, y ahí se llama Cambridge. Pero los profesores que querían fundar la nueva universidad para hacerle competencia a Oxford, disputaban tierras con los campesinos, y le pidieron al rey de Inglaterra en ese momento, hace más de 1000 años, 900 años,
que decida por las tierras. Y el rey hace 1000 años dijo, denle las tierras a la universidad, así nos aseguramos que nos gobiernen bien en el futuro. O sea, fíjate cómo hace 900 años los líderes ingleses tenían claro de la educación con el nivel de liderazgo. Bueno, las preguntas que yo te hago, aunque ponga cara de inocente no tienen nada, justamente tenía que ver con esto, con apostar a la educación en una universidad que está fundada en 1209. Es decir, que estamos hablando de que esto que nosotros que hablamos como una actualidad, en algunas otras partes ya se hace más de 800 años que se piensa de esa manera. Por lo tanto, me pregunto yo, ¿esa universidad tiene muchos premios Nobel, sí o no? ¿Cuántos premios Nobel tiene? No sé cuánto específicamente, pero tiene bastante, tiene como más de 80. Muchísimo. Mirá, acá tengo uno, acá les muestro. Este bueno, es César Milstein. Este sí, es el último premio Nobel argentino. 84. Yo trabajaba en el... Claro, él trabajaba en el laboratorio de biología molecular del Medical Research Council en Cambridge, y yo trabajaba enfrente del hospital, y hablábamos, y yo le decía, ¿por qué no regresa a la Argentina? Y él me dice, no, ustedes los jóvenes tienen que regresar a la Argentina, no aceptar las cosas como son, y reescribir la historia, reescribir lo que parece imposible. Mirá la sabiduría de Milstein. Perfecto. Bueno, premio Nobel argentino en Cambridge. Exactamente. Y bueno, y allá se quedó. Bueno, además en Cambridge ha pasado un montón de figuras internacionales de la humanidad. Newton, Darwin, Shakespeare. Puedo nombrar de esos 80 grandes personas que le aportaron grandes cosas a la humanidad. Vos sabés que hay un dato que yo quiero darte, porque nosotros los de River somos fanáticos de distintas cosas y todo el mundo conoce la Copa Libertadores, Gallardo, Pons. River tiene un instituto, River también apuesta a la educación. River tiene un instituto que tiene 1.300 alumnos. Y en esta pandemia ha ocurrido una cosa muy particular, donde obviamente de la clase del aula tradicional, nosotros hemos tenido que pasar a la virtualidad. Y la empresa Microsoft ha destacado a River Plate, como a la Universidad de la UADE, como 2 casos de éxito en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el Instituto River Plate perdió solo 2 días de clase por la celeridad con la que migró las actividades del aula tradicional a este nuevo formato tecnológico y virtual. Y eso valió que nos destaquen al Instituto River Plate como un caso de éxito en Latinoamérica. Y eso seguramente a todos nos pone orgullosos la Copa Libertadores, pero también a los que somos educadores, eso nos da un orgullo muy grande que podemos ostentar, porque no todos los clubes tienen un instituto con 1.300 alumnos, y menos un instituto que es destacado por Microsoft. Sigo con estas preguntas y ya te dejo que arranques con vos. Porque a mí hay algo que te quiero aprovechar para decírtelo, para preguntártelo, y con esto cierro estos minutos iniciales, donde nosotros vemos que este ejemplo que hicimos con Cambridge, más de 800 años, y después vienen los éxitos, muchas veces nosotros hacemos actividades de distintas índoles. Es decir, este seminario no es que ayer dijimos, che, hacemos un seminario con Mane, y en un día armamos todo y acá estamos hablando con Mane, sí, con 397 personas. Es decir, todo lleva un proceso, todo lleva tiempo, no es inmediato. Pero estoy observando que la inmediatez está reemplazando a la calidad, donde las cosas tienen que ser más rápidas que de calidad o de elaboración. Entonces, el otro día, como ejemplo, un video que mostró una iniciativa solidaria que hicimos en nuestra comisión, dura algo así como 5 minutos, y alguien me objetó o me señaló que el video era muy largo porque duraba 5 minutos. A lo que yo pensé, dije, si no tenés 5 minutos para ver un video, imagínate tener 2 meses para organizar todo lo que está en el video. ¿Qué nos pasa mentalmente
que no podemos esperar. ¿Qué nos pasa? ¿Hay una explicación? Pues por ahí no la hay, y yo estoy preguntando algo. Si yo mando un audio de más de 3 minutos, no lo va a escuchar nadie. Y si no nos podemos comunicar, ¿cómo empatizamos con los otros? ¿Se puede explicar desde el cerebro esto? Bueno, mirá, si vos me preguntabas hace un año, yo te decía que la tecnología estaba afectando nuestra producción. Nos sentimos más productivos cuando estamos chequeando el WhatsApp, cuando estamos en una reunión y haciendo 2 o 3 cosas a la vez. Tenemos la falsa idea de que somos más productivos, pero en el fondo hacer multitareas nos afecta la producción, nos estresa más, nos pone más ansiosos. Y antes de la pandemia, ahora estamos viendo una pandemia, pero antes de la pandemia te hubiese dicho, y yo te digo cómo veo que va a ser el mundo en 10, 15 años, yo creo que vamos a valorar mucho el contacto humano, porque la tecnología permanente nos impacta negativamente, nos impacta en la producción, nos genera ansiedad, estrés. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo, porque el virus agarró de lo mejor de nuestra especie, que es el vínculo humano, y lo usa en nuestra contra. Ahora sí tenemos que estar con la tecnología, como estamos ahora, conectados por la tecnología. Pero en unos años, cuando pase la pandemia, en el 2022 yo creo que vamos a mirar para atrás la pandemia, vamos a volver al contacto humano, porque estamos perdiendo la atención, está todo el día conectados, y vamos a darle importancia, sea en lo tecnológico o en lo humano, a lo importante, porque vivimos en un mundo muy rápido, como bien decís, y las cosas serias se hacen con tiempo, con paciencia, inclusive construir un país. La Argentina tiene que ser reconstruida. Argentina tenía que ser reconstruida antes de la pandemia, con los niveles inmorales de malnutrición y pobreza que se agravaron ahora, pero no podemos echarle la culpa a la pandemia. Y la reconstrucción de nuestro país va a llevar tiempo, va a llevar ideas, planificación. Hay muchos que vienen y dicen que porque vienen ellos o ellas lo van a cambiar, pero eso no es verdad. Se requiere paciencia, se requiere planificación, se necesita inteligencia colectiva, se necesita ideas a largo plazo. Y ya que mencionaste a Cambridge, te voy a contar una anécdota de Cambridge que cuenta un cuento que va una persona que no era inglesa a Cambridge y ve un jardín muy lindo, parecía una mesa de billar, el jardín, un césped divino, y como el que va a tener River en un tiempo, ¿no? Y entonces hay una señora mayor que está afuera, que era la dueña de la casa con el jardín, y este extranjero le dice, pero qué buen césped, ¿cómo hace? Y la señora le dice, y lo riego. Dice, pero yo también riego mi césped y no lo tengo así. Sí, pero nosotros lo venimos regando hace 1000 años. O sea, la sensación de pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones te cambia un país y te hace un país desarrollado. Acá en la Argentina lo hicimos, no tenemos que ver a Cambridge. Acá en la Argentina, en 1870 aproximadamente, había 78% de analfabetos. En la Argentina había casi 80% de analfabetos en 1870, y unos patriotas hicieron la ley 1420, que fue una ley de educación, pero también fue un proyecto de país, en cada ciudad una escuela, fue un proyecto de nación, porque no había una nación hasta ahora, hasta ese momento. Y pasamos de 80% de analfabetos en 1870 o 75 a 1913, Argentina tenía menos analfabetos que Italia y España, 13%. O sea, tenemos que volver a recuperar ese pensamiento. Obviamente tenemos que ocuparnos de lo urgente. Yo soy médico y en el hospital hay una guardia, pero no solo es la guardia el hospital, también hay maternidad, hay planificación, hay docencia, hay prevención. Y en la Argentina estamos siempre en la guardia, así que tenemos que saber que la emergencia es clave, pero el largo plazo es mucho más clave para no ser cada día más pobres, cada día estar más marginados de todo y tener las desigualdades que ya son inmorales. Muy bien, Facu. Bueno, gracias por responderme. Yo lo que te propongo es lo siguiente. Yo me quiero callar y te propongo que sin interrupciones puedas hacer el desarrollo de la temática que tenés preparada para todos nosotros. Es importante esto que estuvimos charlando recién, porque los líderes
a veces quieren los resultados ya, y los resultados tardan a veces, ¿no es cierto? Entonces, como es un seminario de liderazgo, la planificación a largo plazo y a mediano plazo siempre tiene que ser tomada en cuenta, porque los resultados no son siempre inmediatos. Así que bueno, te dejo para que puedas hacer el desarrollo. A la vuelta yo voy a tener una serie de preguntas que hizo la gente que está en el seminario y te las voy a formular, ¿está bien? Perfecto, Ariel. La verdad que, bueno, primero impresionante la gente, 400 personas, así que le agradezco a todos de corazón que estemos invirtiendo un poco de tiempo para reflexionar. Gracias a todos por conectarse. Yo también les pido ayuda a vos, Ariel, y a Sebastián, porque no preparé nada No. podemos discutir los temas que voy a hablar, podemos acordar públicamente los temas que voy a hablar. Yo lo que pensé recién mientras veía a tanta gente, primero que me estimula hablar ante 400 dirigentes de River y fanáticos de River como yo, es hablar de un poco de qué nos está pasando, qué estamos viviendo de la pandemia, cómo impacta esto en el cerebro, en nuestra mente, si les parece. Si no podemos cambiar de tema, hacer 10 No, minutos no, de... no. Ese era uno de los temas, Facu. Bueno, Ese era uno de los y, temas. y Arrancá después, por ahí. y después hablar del trabajo en equipo, del liderazgo, la inteligencia colectiva, ¿les parece? Me parece perfecto. Bueno, hacemos eso, hablamos del impacto, de cómo veo que nosotros podemos responder a lo que está pasando, qué nos está pasando, y después hablar de la neurociencia del liderazgo, de la dinámica de los equipos, y después pensamos, eso va a durar 25 minutos más o menos, y después hacemos preguntas y respuestas, ¿les parece? ¿Estamos de Y dale, acuerdo? dale, dale, me parece Bueno, bien. entonces, estamos viviendo, a ver, una crisis que no solo es de salud. Obviamente que esta crisis es de salud pública, pero también es una crisis económica, es una crisis ideológica, es una crisis geopolítica, el orden internacional va a cambiar, es una crisis moral, eh, y todo esto afecta nuestras emociones, en nuestros comportamientos, tanto a nivel individual como comunitario. Esta pandemia también nos recuerda que nuestra salud, la salud humana, está vinculada a la salud del planeta. Los coronavirus son zoonóticos. Esto significa que se transmiten entre animales y personas. Y diferentes investigaciones, lamentablemente, están mostrando que este tipo de enfermedades están en aumento. Y si no hacemos cosas, vamos a tener otra zoonosis como la que tenemos ahora. Para evitar futuras zoonosis, que son enfermedades que se transmiten de animales a humanos, para evitar futuras zoonosis, entre todos, tenemos que abordar las múltiples amenazas a los ecosistemas, a la vida silvestre, incluida la fragmentación del hábitat, el comercio ilegal de animales, la contaminación y también el cambio climático. Ahora, esta crisis, que no es solo, como dije, de salud, sino económica, moral, ideológica, política, geopolítica, impacta en nuestras emociones, en nuestros comportamientos. ¿Y qué estamos viviendo ahora todos? Ni hablar la gente que está perdiendo el trabajo, o ya perdió el trabajo, o tiene miedo de perder el trabajo, o se empobreció, o se está por empobrecer, o está en camino de empobrecerse, o la que está enferma, ni hablar de la gente más vulnerable. Pero todos, aunque tengamos el privilegio de no pensar en cómo alimentar a nuestra familia o de dormir en un lugar cómodo esta noche, todos estamos fatigados mentalmente. ¿Por qué? Porque hace meses que todos venimos haciendo cosas que antes no hacíamos, y eso requiere un esfuerzo mental. Y no hacemos cosas que antes hacíamos, y eso requiere un esfuerzo mental. Y el esfuerzo sostenido por regular nuestras conductas dentro de un rasgo displacentero, como es esta pandemia de múltiples crisis que mencioné, más tarde o temprano este esfuerzo sostenido por regular nuestra conducta entra en una fase de agotamiento, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y lo que estamos experimentando pone a pruebas
o pone a prueba nuestra capacidad de autorregulación. Y del mismo modo que estamos todos fatigados mentalmente, la incertidumbre es otro factor clave. El esfuerzo y las energías mentales por negar o afrontar la incertidumbre consume mucho de los recursos cognitivos que tenemos. Los recursos cognitivos que tenemos, los recursos mentales, son limitados. Por eso tenemos que descansar, por eso tenemos que hidratarnos, alimentarnos, no tener estrés crónico, porque los recursos cognitivos se agotan. Y el esfuerzo y la energía mental para negar o afrontar esta incertidumbre que estamos viviendo agotan los recursos mentales y nos provoca ansiedad y agotamiento. La prolongación de la pandemia, la imposibilidad de predecir cuándo va a terminar todo esto, junto a resultados inciertos en la salud, pero también en otros terrenos, como en el económico, aumentan nuestro desgaste cognitivo y emocional. Y aparecen síntomas como el estrés, la angustia, la ansiedad, la dificultad para conciliar el sueño, el desapego, no nos interesa los que nos cuentan de otros, como antes, aparece irritabilidad, podemos estar más predispuestos a tomar más alcohol, a fumar más, a tomar drogas, porque estamos con miedo y preocupación por nuestra salud, la salud de nuestra familia. Esto impacta en los cambios en los patrones de sueño y alimentación. Y es muy importante hablar de esto. Es terapéutico hablar de esto. Nosotros hicimos un estudio desde la Fundación INECO de más de 10.000 argentinos. Venimos siguiendo el impacto mental de la pandemia y cuarentena, porque no se puede separar una de otra en el impacto en el bienestar mental. Y al inicio de la pandemia cuarentena había muchos síntomas de ansiedad, porque la ansiedad es un miedo anticipatorio. Y tenemos miedo de qué pasará con nuestro trabajo, con nuestro lugar donde vivimos, con el país, con nuestra economía, etc. Pero luego, a medida que seguimos viviendo en esta pandemia cuarentena, se mantuvieron los niveles de ansiedad, pero aumentaron los síntomas de angustia, de ánimo caído. Y el fenómeno que podría explicar esto es la fatiga cognitiva que les hablé. Cuando el estrés es un fenómeno normal, yo mañana tengo que dar un examen y voy a estar estresado esta noche estudiando hasta que llegue el examen. Hay un cambio fisiológico que cambia por el aumento de la demanda. Eso es normal. Es un estrés normal por el aumento de la demanda. Pero no se puede vivir con ese estrés. Cuando uno vive con estrés crónico, se agota, que es lo que nos está pasando a todos nosotros. Incluso es cuando bajamos la guardia. Ahora que tenemos que cuidarnos más que nunca, ya, como estamos cansados, agotados, bajamos la guardia para cuidarnos, que es lo que estamos viendo. Y en este estudio de 10.000 argentinos, que encontramos que primero había síntomas de ansiedad, luego se mantenían los síntomas de ansiedad, pero empezaban a aparecer los síntomas de ánimo, angustia, ánimo caído y mucha fatiga cognitiva y mental, vimos que se daba en todo el país. O sea, que no estaba asociado. Un dato interesante es que encontramos que en el último corte que hicimos de análisis fue el día 80 de la cuarentena, ahora estamos haciendo en el día 150. Pero encontramos que en el último análisis que hicimos, había provincias donde no había infecciones o muertes, pero la gente estaba estresada igual, estaba angustiada. O sea, que no había una correlación de la angustia, de la ansiedad, con los lugares donde había más infectados o más muertos. En todo el país era homogéneo la distribución, porque la preocupación excede al virus. Es por la economía, por el país, por el trabajo. Y podemos hacer muchas cosas para mejorar nuestro bienestar mental durante la pandemia. Si a ustedes les interesa, lo podemos ver en la parte de preguntas, qué podemos hacer nosotros y qué pueden hacer las autoridades, porque cómo comunican y cómo actúan las autoridades puede impactar negativamente o positivamente en nuestro bienestar mental. Pero hay muchas cosas que podemos hacer y hay muchas cosas que pueden hacer las autoridades para que no nos sintamos más miserables todavía. Y los podemos charlar si les interesan las preguntas. Lo último que quiero decir de nuestro estudio es que
había 4 grupos vulnerables. Los jóvenes la están pasando mal. Los niños, los chicos de 15 a 25 años la están pasando mal porque el cerebro termina de desarrollarse después de la segunda década y los jóvenes están gestionando sus emociones. Las mujeres, por el trabajo inequitativo doméstico, por violencia doméstica, son otro grupo afectado. Los otros, los profesionales de la salud, los enfermeros, los camilleros, los médicos, los que trabajan, los administrativos que trabajan en un hospital, en un sanatorio, y los adultos mayores. Así que ya había una epidemia de soledad antes de la pandemia de coronavirus, y esa epidemia de soledad se agravó. Así que si quieren hacer el bien hoy, después de esta charla, llamen a alguien mayor que hace mucho que no ven, que los ayudó, a un compañero de cancha que hace tiempo que no ven, porque quizás esa persona está solo y su llamado le cambia el día o le cambia la semana. Ahora, la buena noticia, aunque parezca difícil pensar esto hoy, es que más allá del dolor que estamos atravesando, del sufrimiento que estamos atravesando, y del dolor y sufrimiento que vamos a atravesar, porque nos esperan largos meses por delante, hasta que surja la vacuna, se aprueben las regulaciones internacionales, se produzca la logística para que llegue a los países, se inmunice. Esto va a tardar muchos meses. Suena difícil decir esto, pero si no nos vamos a defraudar por una expectativa irreal. Pero más allá de todo el dolor y sufrimiento que estamos viviendo y que vamos a vivir por los próximos meses, la buena noticia es que una adaptación positiva es posible. Se estudiaron muchas crisis, muchos desastres, y se observó que luego de guerras, de desastres, de crisis, muchos de nosotros, muchas personas y también muchas sociedades desarrollan resiliencia. Resiliencia es la capacidad de enfrentar un problema, atravesarlo y salir más fortalecido. Podemos afirmar que la resiliencia es aquella cualidad que les da a las personas o que nos da a nosotros la fortaleza psicológica para lidiar con el estrés y con las dificultades. Quienes son altamente resilientes logran encontrar la forma de cambiar el rumbo, de sanar emocionalmente y de continuar avanzando hacia sus objetivos. Y hay una dinámica de cómo se adquiere esta resiliencia. Primero hay un shock inicial, un dolor, una pérdida. Pero luego de este impacto emocional negativo, muchos de nosotros, con el tiempo, vamos a empezar a experimentar nuevos sentidos de significado y de propósito en la vida. Vamos a ir desarrollando luego del dolor, del sufrimiento, del shock, vamos a ir desarrollando nuevas fuerzas, nueva confianza interna y sobre todo esto, una mayor apreciación de los vínculos, de las relaciones humanas. Además es posible, aunque parezca mentira, que nos volvamos más altruistas, más compasivos y que empecemos a entender que el bienestar de los demás cobra más valor que el propio éxito individual o el estatus personal. Todo esto se suele denominar resiliencia. Y los seres humanos somos seres adaptativos y fuimos concebidos para enfrentar situaciones de adversidad y crisis. Y a nivel comunitario, en cualquier comunidad, por ejemplo en la de River, puede surgir un sentido común de propósito y un espíritu de cooperación que nos lleve a un nivel más alto de integración. Es como si en lugar de existir individuos aislados, nos damos cuenta que tenemos que fusionarnos en un todo y nos volvemos más conscientes que la sobrevivencia o la supervivencia de cada uno de nosotros está indefectiblemente ligada a la supervivencia de los demás. Quiero remarcar esto, es muy posible desarrollar estrategias colectivas, comunitarias, para afrontar lo que estamos viviendo. Pero esto no sucede de manera lineal. También es verdad que crisis como esta pueden tener un efecto contrario y conducir a un estrés intenso, sostenido en el tiempo,
en que los lazos sociales desaparecen y las personas nos volvemos más egoístas, más individualistas. Por eso es clave desarrollar un espíritu colectivo para hacer poder frente a lo que deje la pandemia y para reconstruir lo que tengamos que reconstruir. Una palabra clave en este momento y en el futuro, que ganó mucho protagonismo, además de la resiliencia, es la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos para imaginar que el otro piensa diferente a nosotros, que el otro puede tener un sistema de creencias sobre un tema o varios temas que es diferente a las creencias nuestras y que puede incluso tener semillas de verdad, aunque sus creencias no coincidan con las nuestras. Eso es una empatía cognitiva. Pero hay otra empatía muy importante, que es la empatía emocional, que es sentir lo que siente el otro, sentir el dolor del otro, sentir el sufrimiento del otro, sentir la alegría del otro, sentir la esperanza del otro. Y la empatía es muy importante, ya que vamos a hablar de liderazgo al final, porque la empatía y la inteligencia social es justamente darnos cuenta de qué piensa el otro, de que el otro puede estar en lo cierto aunque no tenga las mismas creencias que nosotros, y la empatía emocional esta correlaciona con liderazgo. El coeficiente intelectual, que es lo que medimos muchas veces desde la ciencia sobre la inteligencia, es una parte de la inteligencia. Para nada la ciencia puede medir la complejidad de la inteligencia humana. Podemos medir algunos aspectos. Uno es la inteligencia, el coeficiente intelectual, pero el coeficiente intelectual predice éxito en tareas de la vida que requieren coeficiente intelectual, pero para nada predice liderazgo. Tampoco predice creatividad. La creatividad, en cierta manera, la predicen pensamientos obsesivos sobre un dilema, luego de estar preparados en los temas que queremos dilucidar. Y el liderazgo lo predice esta inteligencia social. La capacidad de ponernos en el lugar del otro es el factor que predice el liderazgo. Y los líderes tienen que representar al grupo. Ya no tiene tanto peso como antes la herencia en los liderazgos. Incluso el carisma, que no es malo, lo que tiene más importancia hoy en un liderazgo es que represente al equipo. Yo no podría ser líder de la Asociación Argentina de Arquitectos porque no soy arquitecto. Yo no represento a ese equipo de arquitectos. Pero vamos a volver al liderazgo. ¿Por qué es importante, además de la resiliencia, la empatía? La empatía es importante porque nos posibilita pensarnos como un todo social, que necesita de los demás, de todos y de cada uno para salir adelante. Y es muy importante también porque estamos viendo en el mundo la propagación de un virus, pero también estamos viendo la propagación del miedo. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos sincronizados con una emoción, que es el miedo globalizado. Hay una pandemia de miedo. Pero ojo, que el miedo es uno de esos estados emocionales que hace que el mundo se detenga, que todo el resto del entorno entre en un compás de espera hasta que ese peligro sea resuelto. Por eso el miedo no puede ser nuestra guía cuando hablamos del futuro. Vamos a tener que convivir con el virus por un largo tiempo. Necesitamos menos miedo y más cuidado. Menos miedo y más cuidado. Porque el miedo es una emoción muy efectiva para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo a perder lo poco que se tiene no le hace a uno ir por más. El miedo es una estrategia muy primitiva de coerción social que dista mucho de lo que las sociedades modernas tienen como ideal. Por eso tenemos que superar el miedo. ¿Y cómo? Con cooperación, y entre todos. El mejor antídoto para el miedo es la cooperación y también el conocimiento, conocer más. Y para cooperar tenemos que tener empatía. La dinámica de los equipos fue estudiada por la ciencia. Y hoy sabemos que todo lo que hacemos es producto de la inteligencia colectiva.
Yo estoy acá por mucha gente, por mi familia que me da una estabilidad emocional, por mi asistente que organizó esto, por ustedes que organizaron esto, por los científicos y neurólogos de Favalor o de INECO, por mi historia. Si yo pensaría que estoy acá por mí mismo solo, sería alguien que está totalmente equivocado. Somos una construcción colectiva. Y hoy sabemos que todo lo que se genera es colectivo. Todos ustedes, lo que hacen ustedes, son una construcción colectiva. Y hoy se estudió la inteligencia colectiva. Y si hay 10 personas en un equipo, la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Repito, si hay un grupo que funciona bien, la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. ¿Y qué predice el éxito de un equipo? La ciencia estudió miles de situaciones, de casos, y hay 3 factores que predicen que un equipo tenga más chances de funcionar bien. El primero es que los miembros del equipo tengan alta empatía colectiva, lo que hablé. Cuanto más empatía tengan los miembros del equipo, más posibilidades de éxito de ese equipo, más posibilidades de una dinámica positiva en los equipos. El segundo factor que predice liderazgo en un equipo, o éxito del equipo, es que además del líder, haya otras voces dominantes. El líder es clave, porque el líder tiene que imaginar el futuro, el líder tiene que estar dispuesto, no hay liderazgo si no se imagina el futuro, el líder tiene que estar dispuesto a tomar riesgos, no hay liderazgo si no se está dispuesto a tomar riesgos, el líder tiene que representar al equipo, el líder tiene que manejar el ego de los miembros del equipo, el líder es clave, pero además del líder, los equipos que tienen otras voces dominantes tienen más chances de ser exitosos. Y otro factor, que es una pregunta que veo en el chat, es de los conflictos de géneros y la inteligencia colectiva, es la diversidad de género. Cuanto más diversidad de género tienen los equipos, más posibilidades de éxito tienen los equipos. Pero acá tiene una idea de por qué en el fútbol muchas veces equipos con grandes estrellas no funcionan. Y equipos quizás con una estrella o con pocas estrellas funcionan mejor, porque la dinámica de los equipos tiene que ver con otras cosas que una figura estelar o muchos cracks juntos en un equipo de fútbol. La dinámica de los equipos tiene que ver con la empatía de los miembros, la empatía de pertenecer a algo colectivo, líderes que tengan otras voces dominantes, etcétera, etcétera. Y acá descubrimos cómo la ciencia puede tener una teoría para explicar por qué cuando vos juntás al resto del mundo no funciona tan bien como un equipo que se conoce desde hace mucho tiempo, aunque no tenga a muchos cracks. Ahora, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia humana. Bueno, es la capacidad de adaptarse a situaciones novedosas. Pero lo que quiero decirle es que hay muchos tipos de inteligencia. Una es el coeficiente intelectual, que predice éxito en la vida en tareas que requieren coeficiente intelectual. Pero también la inteligencia emocional, reconocer las emociones. Reconocer las emociones es muy importante. Y también reconocer las emociones en los otros. Y también la inteligencia social, que es esta empatía que les comentaba. El liderazgo es influenciar a individuos para contribuir a los objetivos del grupo y cómo coordinar el trabajo para lograr esos objetivos. Es decir, se habla de liderazgo tanto cuando hay conducción como cuando hay coordinación o manipulación. Lo importante de ambas acepciones es que siempre hay un líder porque hay objetivos y un grupo que debe cumplirlos. Y la primera pregunta me parece que debemos hacernos es por qué hay líderes y por qué hay liderados. Tanto liderar como seguir a un líder son estrategias que practicamos para resolver problemas en ambientes desde hace muchísimo tiempo, de miles de años. Muchos investigadores, muchos colegas sostienen que el liderazgo es una característica universal de las sociedades humanas. Cuando se crean grupos ad hoc para estudios de laboratorio, las estructuras de liderazgo emergen rápidamente.
los humanos reconocemos el potencial de liderazgo propio y en el otro. Y la biología y la psicología evolutiva del comportamiento postula que la selección natural favorece el desarrollo de mecanismos que resolvían problemas adaptativos de ancestros nuestros hace miles de años. Ejemplos de estos mecanismos llamados adaptaciones psicológicas son, por ejemplo, la habilidad para detectar el engaño y las estrategias de apareamiento, de pareja. El liderazgo no es exclusivo de la especie humana. Muchos investigadores han mostrado que las hormigas también tienen cierto tipo de relación en torno al liderazgo, a la enseñanza. Entre los búfalos hay patrones de algo similar a la votación para determinar cuál será la dirección a tomar del grupo. Y durante gran parte de nuestro pasado evolutivo, el liderazgo fue informal, como lo es entre otros animales que actúan en grupo. Con la complejización de las interacciones sociales, el liderazgo pasó a ser un elemento involucrado en sistemas sofisticados. Y todos podemos tener el talento de liderar. Muchas teorías científicas empiezan a hablar del liderazgo en las últimas décadas y entienden como su condición no el ejercicio de la autoridad absoluta, sino la tarea de conocer y comprender los valores y las opiniones de los seguidores. Más que tener la autoridad absoluta, para liderar es más importante, y repito, la tarea de conocer y comprender los valores y las opiniones de los seguidores. Las grandes instituciones y también las pequeñas asociaciones, ustedes lo sabrán por lo que lideran, cuentan en su haber con liderazgo de personas que encausan los deseos colectivos y los organizan. Por eso, los sesgos o las idiosincrasias de las sociedades promueven un tipo de liderazgo que se vuelve más afín a los intereses de cada organización o de cada club o de cada sociedad. El líder debe tratar de posicionarse como uno más del grupo, pertenecer al conjunto más allá de estar por encima. Es un error creerse por encima. El líder en el concepto de liderazgo moderno, el líder debe ser más la regla que la excepción. No existe un conjunto característico de personalidad fija que pueda asegurar un buen liderazgo, dado que los rasgos personales más deseables dependen del grupo que quiere ser liderado. Los líderes pueden seleccionar sobre qué rasgos enfocarse. Según un artículo publicado hace unos años, las cualidades asociadas al liderazgo, es decir, inteligencia, fuerza, determinación, autoridad, visión amplia, son en realidad insuficientes. Un aspecto importante del liderazgo hoy es la inteligencia emocional, reconocer las propias emociones, tratar de cambiarlas. Hoy estoy celoso, tengo envidia, estoy triste, estoy contento. Reconocer la emoción que todos tenemos, porque somos seres emocionales, y reconocer la emoción del otro. La inteligencia emocional da cuenta de la habilidad que tenemos los seres humanos para reconocer, comprender y manejar nuestras emociones, como tanto la capacidad de comprender e influenciar las emociones de los demás. Es muy importante ser consciente de nuestras emociones, autorregular las emociones, motivar, ser empáticos y tener esta inteligencia social. Para terminar esta pequeña charla introductoria, para dar lugar a las preguntas, quiero hacer una reflexión que excede a River y que es de nuestra sociedad. La Argentina está dividida y necesitamos liderazgos que nos unan. Tenemos que desconfiar de los líderes que dividen, porque en la evolución nosotros prevalecimos frente a otras especies en miles de años
No por la fuerza, porque nosotros tenemos menos fuerza que otras especies, ni por el cuerpo, porque tenemos un cuerpo que por ahí no es tan fuerte como, o con tanta destreza como otras especies. Prevalecimos por la capacidad de vivir en grupos complejos, por nuestra empatía, por nuestra inteligencia social. Y hace miles de años, quedar afuera de un grupo significaba tener menos comida, menos alimentos. Hace miles de años, quedar afuera de un grupo significaba tener menos respuesta frente a la amenaza de un adversario, de un enemigo. O sea que somos un poco tribales. Y los líderes que dividen, que fomentan la división, saben esto. Por eso son efectivos para ganar elecciones, pero no son efectivos para el bien común. Tenemos que salir de esta división con empatía y también con una visión común. Nuestra sociedad tiene un dolor común, necesitamos un sueño común. Para eso necesitamos líderes que nos unan, que nos lideren con esperanza, nunca con miedo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Facu. Yo te aplaudo. Estoy tomado en la garganta. Te aplaudo. Esto en vivo tendrías en este momento el aplauso de 400 personas en un auditorio repleto, pero bueno, acá está todo el mundo con el micrófono apagado por esta cuestión de la técnica y la virtualidad. Arranco antes de hacerte las preguntas de la gente con una personal y digo, ¿cuánto más podés agregar o explicarme respecto del sesgo? Porque me parece que es importante el sesgo, sobre todo el sesgo que viene acompañado de las redes sociales, donde ahora viste que hay una cultura de la cancelación que se está hablando a nivel global, que es las personas que cuando alguien opina lo que yo no me gusta, lo cancelo. Hay toda en Estados Unidos hay toda una revolución con este tema de la cancelación. Entonces, claro, de repente yo tengo en mi red social todas personas que piensan como yo, porque las que no piensan como yo las elimino. Y después digo, la gente está diciendo, pero ¿qué gente está diciendo? La que tenés vos en Facebook, que son todos los que piensan como vos. Entonces me pregunto, ¿no? Porque parece ser que hay mayorías, hay personas que crean opinión y que solamente son sesgos. ¿Se puede explicar desde las neurociencias el sesgo? Por supuesto, por supuesto. Es más, el cerebro crea los sesgos. Nosotros tenemos dos sistemas de toma de decisiones. Uno que es automático, no consciente, que está basado en emociones previas, experiencias previas, hábitos, aprendizajes previos, por la emoción del momento, que cambia según el contexto y no requiere gasto mental. Yo les dije al principio que nosotros tenemos recursos cognitivos o recursos mentales limitados, no tenemos recursos mentales ilimitados. Entonces, este sistema 1 de toma de decisiones, automático, no consciente, guiado por la emoción del momento, por emociones pasadas, hábitos, aprendizajes pasados, no gasta energía, no gasta recurso mental, y es el que más usamos durante el día. Nos gusta pensarnos como seres racionales y lógicos, pero muy pocas veces durante el día somos lógicos y racionales. Porque no podíamos vivir en modo racional, porque el sistema de toma de decisiones racional que tenemos un sistema 2, el 1 era el automático no consciente, el 2, el sistema de toma de decisiones racional, lógico, deliberado. Ese sistema lo tenemos, pero requiere recursos mentales, recursos cognitivos, y como son limitados, nosotros tenemos que vivir con el sistema automático. Y además hay muchas veces en la vida que tenemos que decidir rápidamente, intuitivamente, no importa la verdad. Hace miles de años, un antepasado nuestro, con el mismo cerebro, hace 50.000 años, un antepasado nuestro estaba en la selva, miraba una sombra. No se ponía a pensar si era un oso agresivo que lo podía matar o una rama que daba sombra, porque si en el análisis racional era un oso, no sobrevivía. Lo que hacía el antepasado, y bien, es usar el sistema automático. Hay una sombra, debe ser un oso, disparaba. Después, racionalmente podía ver, ¿habrá sido un oso o no? Las características de la sombra. Hay dos cosas que nos interesan más a los seres humanos que la verdad, que la evidencia. Pertenecer a una tribu, porque si no uno no sobrevivía, y también sobrevivir. No importa si era un oso o una rama. Yo me voy. Así que no vemos la realidad.
todos nosotros, sino lo que nuestras creencias filtran de ellos. Nosotros desde que nacemos vamos tomando en la vida atajos mentales por lo que vivimos, cómo lo experimentamos, y vamos teniendo un filtro, como anteojos, y vamos por la vida tomando lo que coincide con nosotros e ignorando todo lo que no coincide con nosotros. Incluso olvidamos más lo que no coincide, más allá de la verdad, más allá de la evidencia. Y cuando contradice nuestras creencias, nos es muy difícil descartarla. Por ejemplo, lo que vemos del mundo no es una copia exacta de la realidad, sino lo que se filtra a través de nuestros sesgos, de nuestras creencias. Lo que vemos no es el resultado lógico de la verdad, de la evidencia, sino lo que está basado en nuestra propia historia, prejuicios, suposiciones. Tanto que aunque enfrentemos datos objetivos que contradigan nuestra visión previa, nos resulta imposible cambiarla. Se trata de un conflicto cognitivo que experimentamos al ver amenazada nuestra forma de concebir las situaciones. De esta manera, lo que se pone en juego no es la verdad, sino nuestra propia identidad. Por ejemplo, si yo soy de un partido político, por las creencias en muchas cosas que hizo este partido político que a mí me parece bien, pero alguien me muestra una foto de corrupción de un líder de mi partido político, yo voy a tratar de negar eso, que es falso o que se inventó. ¿Por qué? No tanto por el líder, no importa el líder, porque esa evidencia que contradice mi creencia está afectando mi identidad y eso produce un malestar cognitivo que es insoportable. Y yo defiendo al partido o al líder, pero no por el partido o el líder, sino porque defiendo mis creencias. Se hace insoportable tener evidencia que contradiga nuestras creencias. Así que esto es lo que está pasando lamentablemente ahora con la cuarentena o con muchos temas, que se agarra un tema y se hace una disputa de facciones. Cuando un grupo se identifica en un bando por una postura determinada frente a un tema, incurre, y todos hacemos lo mismo, en un razonamiento motivado. Y luego no escuchamos argumentos críticos, pensamiento crítico, científico. En todos los temas que producen polarización pasa esto. Vivimos con un razonamiento motivado. No importa tanto la verdad, sino lo que coincide con lo que creemos, con nuestros prejuicios y sesgos. Buenísimo, Facu. Bueno, para distender te hago una. Hay muchas preguntas de todo tipo, algunas más comprometidas, otras. Esta me gustó mucho, es de un gran amigo. Dice, preguntale a Facu cómo se hace para esperar y aguantar el deseo de ir a ver a River Plate. Bueno, hay que poner en perspectiva todo. Estamos viviendo una cosa histórica. Hasta el último día de nuestra vida vamos a recordar este momento. Es una pandemia que pasa cada 100 años. Pero le vamos a ganar al virus. El ser humano, gracias a la salud, a la ciencia, a la innovación, le va a ganar al virus. Y vamos a volver a ver a River, a la cancha, vamos a volver a abrazarnos. Falta un tiempo. Hay que poner esto en perspectiva, si no nos vamos a frustrar. Si ponemos una expectativa muy pronta, nos vamos a frustrar. Vamos a ganarle al virus, pero va a requerir un tiempo. Pero en perspectiva, vamos a volver a la cancha, vamos a volver a abrazarnos y vamos a gritar el gol con el que está al lado en la popu o en la platea. Buen mensaje de esperanza, me gusta, Facu. Te hago una. ¿Cómo repercute la respuesta adaptativa del organismo, estrés, a las funciones cognitivas? Muy específico. No, muy buena, muy buena. El estrés crónico, el estrés es normal. Si yo mañana tengo un examen, tengo cambios fisiológicos para adaptarme al aumento de la demanda. El estrés crónico no es normal, que es lo que estamos viviendo un poco todos. Y el estrés crónico, como bien preguntan, impacta, por ejemplo, en las decisiones. Y ahora que son expertos en decisiones, que saben que hay dos sistemas, uno automático, no consciente, y otro racional, lógico, cuando estamos estresados usamos más el sistema más automático, menos lógico. O sea que el estrés crónico incluso nos hace un bias para tomar decisiones más con el sistema automático, no consciente, intuitivo. Y también afecta la memoria, la atención. El estrés crónico afecta mucho nuestras funciones cognitivas. Muy buena pregunta. Bueno, ¿cómo encontrar el equilibrio en la toma de decisiones cuando sos administrador de una pasión? Difícil, bueno, la pasión es importante, la pasión es importante.
la motivación es muy importante. Uno de los problemas en la toma de decisiones, hay dos problemas en la toma de decisiones de una organización o de un equipo o de uno mismo. Uno, cuando uno no está motivado. Si uno no está motivado, esto va a impactar negativamente en la toma de decisiones. Y otro es el contexto. Cuando hay un contexto tóxico, cuando hay un contexto malo, hay que cambiar el contexto. Los seres humanos dependemos mucho del contexto. Más allá de que tenemos estos dos sistemas de toma de decisiones, el contexto modula mucho nuestra conducta. Así que la pasión hay que aprovecharla para... Es buena la pasión, porque la pasión genera motivación y la motivación es un buen motor de una buena toma de decisión. Y lo otro que tenemos que ver es el contexto. El contexto tóxico, negativo, incide negativamente en las personas y muchas veces para cambiar nosotros tenemos que cambiar el contexto. Facu, así como hoy se hace un esfuerzo en hacer cosas que no hacíamos y también hacemos el esfuerzo en no hacer lo que sí hacíamos, ¿cómo afectará la vuelta a la normalidad desde lo emocional y cognitivo? Otra muy buena pregunta. Vamos a valorar en el futuro muchísimo el contacto humano. Si ustedes me preguntan en 10 años qué va a ser lo premium como comer comida orgánica, va a ser el contacto humano. La tecnología va a ser como un auto, lo usamos para ir a un lado o al otro, pero no vamos a vivir en un auto, no vamos a vivir con la tecnología como vivimos ahora. Es más, en 10 años vamos a mirar el 19 antes de la pandemia, porque ahora es lógico, tenemos el virus agarró lo mejor de la especie nuestra, que es el vínculo, y lo usa en nuestra contra. Ahora tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados como ahora socialmente por la tecnología. Ahora hay que usar la tecnología. Pero si alguien en 10 años mira cómo vivíamos el año pasado, el 19, sin pandemia, nos va a parecer una locura estar todo el día, en 10 años vernos el año pasado todo el día con el celular, todo el día chequeando las redes, el WhatsApp, los medios online. Nos va a parecer como ver fumar a alguien en un avión hoy, algo raro. En 10 años, ver a alguien conectado todo el día nos va a parecer raro. Vamos a privilegiar mucho el contacto humano. Así que en miles de años, lo que nos hizo humanos fue el contacto humano, el ser social, y vamos a volver a eso. Va a costar un tiempo, por eso tenemos que tener menos miedo y más cuidado, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva, y hay mucha gente con miedo. Menos miedo y más cuidado. Bueno, yo al que algunos se enojen, ya estoy haciendo algunos días ayuno tecnológico. Directamente no utilizo la tecnología. Es como para resguardar la salud. ¿Líderes se hacen o se nace? Mira, es muy importante, hay talentos, pero lo más importante es la actitud, la tenacidad, el esfuerzo. Porque te cuento un experimento que tiene que ver con la inteligencia, para que se explique esto y varias otras cosas. En Inglaterra se hizo un experimento. Agarraron chicos muy inteligentes, y esto se ve en el fútbol también. Ahora lo van a asociar al fútbol. En Inglaterra agarraron chicos con mucho coeficiente intelectual, con alto coeficiente intelectual, pero que pensaban que la mentalidad era fija. En inglés, mentalidad es mindset, que tenían como un mindset fijo. O sea, pensaban que la inteligencia no se modificaba, no era elástica, no era flexible. Y agarraron a otros chicos que eran chicos con menos coeficiente intelectual, pero que tenían un mindset flexible, que pensaban que la inteligencia con trabajo, con esfuerzo, con tenacidad, se expandía, era flexible. Y a los dos grupos los pusieron a resolver problemas matemáticos muy complejos. Y el grupo de chicos con alta inteligencia, alto coeficiente intelectual, tenía más chance de resolver los problemas matemáticos complejos porque los problemas matemáticos complejos están relacionados con el coeficiente intelectual. Sin embargo, estos chicos tenían mentalidad fija y como eran muy difíciles los problemas matemáticos, se equivocaban. Les costaba. Y como tenían mentalidad fija, pensaban que la inteligencia no se expandía, al equivocarse tantas veces, al errar tantas veces, se frustraban y abandonaban. Los chicos con menos coeficiente intelectual, que tenían menos chances teóricas de resolver esos problemas matemáticos complejos, enfrentaban esos problemas matemáticos complejos y también se equivocaban, mucho más veces que los más inteligentes. Se equivocaban, pero como pensaban que la mentalidad
Tenían una mentalidad flexible, pensaban que la inteligencia se expandía, que el talento se expandía con el trabajo, el esfuerzo. Seguían insistiendo y al final rendían mejor que los chicos con mayor coeficiente intelectual en resolver problemas matemáticos complejos. Y una vez en la vida, yo les cuento que en mi pueblo, en Salto, había un jugador de fútbol que no lo nombro porque, pero para mí era mejor que o de la altura de Messi o Maradona, pero no entrenaba, salía a la noche, le gustaba el chupi. Entonces, claro, por ahí otro jugador menos talentoso llegó a primera de mi pueblo y no llegó él, que era un talento total. En la vida el talento es importante, pero el esfuerzo, la tenacidad, la disciplina, la visión a largo plazo, la mentalidad es clave. Fantástico. Me siguen llegando miles de preguntas, ¿eh? No te vamos a robar todo el tiempo, pero te hago algunas más. Cuando el que ve un equipo, puede reconocer en pequeñas acciones a jugadores con capacidad de liderazgo. Es decir, la formulo de vuelta. Cuando se ve un equipo de trabajo, ¿se puede observar que en ese equipo hay gente que tiene condición para ser líder? ¿Se puede detectar? Sin duda. Sí, sin duda. Y una de mis sugerencias para detectar eso es la empatía. La gente que representa al grupo, que piensa en el otro. Cuando uno está focalizado en uno, no lidera. Cuando uno está focalizado en el otro, empieza a liderar. Cuando uno piensa en el bien común, o sea, pensar en uno no significa liderazgo, es egoísmo. El que piensa en el otro, el que tiene la empatía de focalizarse en el otro, ya está liderando. Bien. Y sin meternos muchos en el fútbol, pero metiéndonos en el fútbol, ¿el técnico puede hacer eso con jugadores? Obvio, el técnico es clave y parte clave del técnico es inspirar, motivar y ser un ejemplo. El cerebro humano aprende cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. Así que el técnico inspirando, motivando y siendo un ejemplo, como lo es Gallardo en nuestro caso, es un gran líder. Bueno, uno de los oradores que ha pasado por este ciclo, nos hablaba sobre marketing y siempre tenía una mirada de futuro respecto de los clubes y de la cuestión tecnológica, de los estadios con fibra óptica, una cosa muy, muy, muy impactante para nosotros. Está acá y nos hace una pregunta. Dice, ¿por qué crees que tenemos tanta reticencia a pensar en próximas generaciones en lugar de próximas elecciones como normalmente sucede? Porque lo que vos decís, todos coincidimos, pero no es lo que estamos viendo que ocurre. Entonces, ¿qué nos pasa a los argentinos, diría uno? ¿Qué nos pasa a los argentinos que no podemos pensar a largo plazo o a las próximas generaciones? Todo es corto plazo, todo es la ventaja para el ahora. ¿Qué nos pasa? Bueno, nos pasan varias cosas. Argentina es un país con una decadencia crónica y les digo números. Este año, según el estudio de Martín Rapetti, el ingreso per cápita va a ser el mismo que en el año 74. 50 años perdidos. Cuando yo tenía 6 años, en el 75, fue uno de los primeros estudios de pobreza, 5% de pobreza. Hoy la mitad de los argentinos vamos a vivir en la pobreza. Argentina fue el país con mayor recesión en los últimos 60 años, más que la República Democrática de Congo, más que Haití, más que Burundi y más que Chad. O sea que los números indican que efectivamente estamos en una decadencia desde hace mucho tiempo y que nadie puede tirar la primera piedra. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y empezamos un plan estratégico para lograr el desarrollo, que es muy posible? Argentina tiene mucho potencial para lograr el desarrollo. En cierta manera, porque negamos a dónde estamos parados. Déjenme volver a la medicina. Mañana yo puedo ir a mi consultorio, viene una familia, trae al paciente y la familia me cuenta todos los problemas del paciente, de conducta. Cuando yo le pregunto al paciente, ¿qué te pasa? Ella o él me dice, no, nada, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, mi familia exagera. Ese paciente no reconoce sus problemas, tiene un mal pronóstico porque no puede dejarse ayudar con la medicina moderna. Y en Argentina tenemos anosognosia, eso lo llamamos anosognosia, no reconocer el problema. Y acá no reconocemos dónde estamos parados. Pensamos que somos un país en vía de desarrollo y no estamos en vía de desarrollo porque no invertimos suficiente
en educación, en salud, en ciencia, tecnología, ni lo vinculamos al sector productivo, que es lo que desarrollan los países. Los países desarrollados no son desarrollados y luego invierten como hobby en salud, en educación, en nutrición, en ciencia y tecnología y lo vinculan a la producción. Son desarrollados porque hicieron eso antes. Acá pensamos que estamos en vía de desarrollo y no estamos en vía de desarrollo porque invertimos, por ejemplo, en la investigación y desarrollo lo mismo que Gabón y Senegal, menos del 0,5 del PBI. Y tampoco tenemos tantos recursos naturales como pensamos. Acá pensamos desde siempre que somos el granero del mundo, que tenemos recursos naturales, y per cápita somos el país 47 en recursos naturales. Y aunque fuéramos el primero, los recursos naturales hoy no son la economía del mundo. La economía del mundo hoy es la educación, la ciencia y la tecnología. Así que somos como el paciente este que no reconoce dónde está parado, que no reconoce los problemas, y si uno no reconoce dónde está parado y no reconoce los problemas, no puede mejorar. Creo que necesitamos un propósito común, necesitamos un sueño colectivo, nosotros tenemos un sueño, perdón, tenemos un dolor común, pero necesitamos un proyecto de país común, y creo que ustedes, los que hacen en River, y con esto quiero ir cerrando para no cansarlos, lo que hacen en River es clave, porque vos empezaste esta charla, Ariel, mencionando el sistema educativo que tiene River, que yo celebro y que estoy orgulloso, tanto o más que el fútbol. ¿Y qué es la educación hoy? La educación hoy es la cuestión económica de nuestro tiempo. Los países hoy se pelean por la educación, por los sistemas educativos, por los sistemas científicos y tecnológicos. La guerra entre China y Estados Unidos es por la guerra tecnológica, la guerra educativa, la guerra de ciencia, de tecnología, de innovación. Y la educación no es solamente educar a los alumnos en algo concreto, sino ayudarlos a desarrollar una brújula confiable y las herramientas necesarias para navegar con confianza en un mundo cada vez más complejo, más incierto, más volátil. Y el éxito en la educación, y por eso celebro lo que hace River, es acerca de hacerle construir a los jóvenes una identidad, de la capacidad de que tomen decisiones más libres, aunque no lleguen a primera, que sigan teniendo oportunidades. La educación actualmente es tener un propósito, desarrollar una mente abierta, sin prejuicios, de movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Y yo quiero terminar esto agradeciendo y felicitando al sistema educativo de River, porque yo conozco, Rodolfo me ha mostrado lo que hacen, y sé que además de enseñar algo concreto, están ayudándole a los jóvenes y a todos los que son parte de ese sistema educativo a construir una identidad, a tener un propósito en la vida. Eso es la educación hoy, y la educación hoy es la economía, es la cuestión económica de nuestro tiempo. Bueno, la verdad que brillante, Facu. A mí me gustaría, sí, para cerrar, si aunque sean dos palabras para nuestros jóvenes. Porque vos sabés que nosotros estos seminarios tienen que ver con formar los nuevos líderes. River se ocupa de formar a sus futuros dirigentes. De eso se trata un poco, es decir, los dirigentes no van a caer por la obra de la naturaleza. Nosotros nos ocupamos y estos seminarios son una herramienta de formar a esos futuros líderes. Entonces, hoy acá hay muchos jóvenes que están iniciándose en esto, y me gustaría si tenés algunas palabras de esperanza para los jóvenes que están hoy acá conectados. Sí, por supuesto. El mensaje para los jóvenes es que en la Argentina tenemos una deuda de inspiración con ustedes. Ser joven en nuestro país no es fácil. Y ustedes tienen que ser conscientes de que tienen que salir y reescribir la historia, de reescribir lo que parece imposible. En la Argentina, ustedes, los jóvenes, desconfían de la política, desconfían de las instituciones y no ven a la educación como camino a la movilidad social ascendente. Y no es culpa de ustedes, es culpa nuestra. Nosotros tenemos una deuda de inspiración y de modelos, de ejemplos con ustedes. Y yo sé bien que ser joven hoy es un gran desafío. Y tenemos que decirle nosotros a ustedes, los adultos a ustedes, que ustedes tienen un rol central en la reconstrucción de nuestro país. Un rol protagónico. Darse cuenta de esto puede intimidarlos, pero también puede ser inspirador.
ustedes no tienen que aceptar las cosas como están. Por el contrario, tienen la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. No tienen que conformarse. Y como siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad, depende que ustedes, los jóvenes, salgan e imaginen lo que parecía imposible y lo hagan. Y vamos a estar para acompañarlos. Pero tenemos una deuda de inspiración con ustedes. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Facu. Yo te aplaudo en nombre de todos los que están conectados, sinceramente, impecable. Son las 8:20, así que nos hemos pasado unos minutos. Te agradecemos la generosidad, has sido realmente muy claro. Esto queda grabado, quiero decirle a todos, esto queda grabado, te vamos a pasar el link también para que lo puedas ver. Va a salir en la página también del club. Y vamos a poder repasar estos conceptos, porque has mencionado muchos conceptos que son muy importantes y que por ahí uno en el vivo no los puede apreciar en toda su magnitud, en toda su dimensión. Pero esta es una charla para ver 1, 2, 3 y 4 veces y comparar las cosas que estuviste diciendo con las cosas que están aconteciendo. Así, en la formación del líder, en la conducción del país, River es una institución que está inmersa en este contexto que vos contaste. Así que yo te agradezco enormemente la generosidad en nombre de todo el equipo, en nombre del club, que me toca hacerlo a mí, tengo esa licencia de poder hacerlo. También darte el agradecimiento por parte del presidente del club, de Rodolfo, que como bien no pudo conectarse por un compromiso asumido con anterioridad. Él sabés que está enormemente agradecido con la generosidad de que vos te hayas conectado en este seminario. Así que te agradecemos mucho, Facu, realmente me invade la emoción, Aprovecho, Ariel, te interrumpo un segundito para también saludarte, Facundo, agradecer a tu equipo, Laura González, también Gallina, en nombre de ella. Qué grande, Laura, divina Laura. Para agradecerte y la claridad de tus conceptos, y especial mención tanto a Ariel, a Pablo, a Javi, a Miguel, que fueron los que armaron todo esto con tu equipo, y en nombre de todos los socios de River, hinchas de River, la verdad que fuiste, más allá de tu conocimiento, la claridad que tenés para expresarlo, chapó, la verdad te felicito. Y bueno, no te queremos robar más minutos, hay también otros dirigentes que no pudieron estar, como el vicepresidente Jorge Brito, Nacho Villarruel, Darío Santil, un montón ahí que me están escribiendo que te pueden saludar y por temas laborales no pudieron estar, así que en nombre de todo River el agradecimiento, y ojalá más adelante esto se pueda repetir y personalmente, ¿no? Gracias a ustedes y vamos River. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, Facundo. Chao. Saludos a todos, gracias por el tiempo. Chao, gracias a vos.